Soy David Encabo, abogado y socio director del despacho de abogados de Fentis. Todas las mañanas nos levantamos con la noticia de un nuevo ciclista atropellado, muerto en la carretera, o con un peatón que también sufre lesiones como consecuencia del atropello. Esto creo que es debido fundamentalmente a dos cosas. Una, el aumento de los ciclistas en las ciudades con la proliferación de los carriles bici, y dos, el periodo estival en el que nos encontramos, en donde es mucho más habitual que los ciclistas salgan a pasear por nuestras carreteras. ¿Qué ocurre? Que en muchas ocasiones nos enfrentamos como usuarios de la vía ante accidentes que no sabemos muy bien cómo reaccionar. Entonces tendríamos que saber perfectamente qué hacer en cada una de las ocasiones, y nos podemos ver en tres situaciones: que nosotros seamos los que hemos causado el accidente, que seamos simples testigos del accidente, o bien que nosotros seamos las víctimas del accidente. En el primero de los casos, que nosotros seamos los causantes del accidente, es importante, por muy nervioso que nos pongamos, no huir del siniestro. ¿Por qué? Porque estamos incurriendo en un delito de omisión de socorro. Por tanto, las consecuencias pueden ser mucho peores de las que ya hemos causado. ¿Qué tendríamos que hacer? Señalizar convenientemente la zona para no causar ningún perjuicio a los viandantes y a los demás usuarios de la vía, llamar inmediatamente a ambulancia para que le puedan socorrer, y también llamar a las autoridades para que puedan levantar el pertinente atestado. Y también dar parte a nuestra compañía de seguros, que es, en última instancia, quien se va a hacer cargo de la indemnización por lesiones que le va a corresponder al ciclista o al peatón que hemos atropellado. También podemos ser, como he dicho antes, testigos de lo que ha ocurrido. En muchas ocasiones tendemos a no involucrarnos. Bueno, esto no va conmigo, yo me voy. Esto es un error, porque hay una persona que está perjudicada y que necesita en ese momento de nuestra ayuda. Entonces debemos, igual que hemos hecho, igual que deberíamos de hacer, si somos los responsables, señalizar la zona, auxiliar a la víctima, llamar a una ambulancia y llamar a las autoridades para que hagan el pertinente atestado. Y muy importante, colaborar activamente tanto con la policía como con las autoridades judiciales, para que se pueda resolver convenientemente el caso. Y una tercera opción, que esta es lógicamente la peor de todas, que nosotros seamos los perjudicados en el accidente. ¿Qué debemos hacer en este caso? Ir en menos de 72 horas a un centro médico. En el centro médico autoexplorarnos y decir todas las lesiones que hemos tenido, por muy pequeñas que sean. ¿Para qué? Para dejar constancia de que esa lesión es consecuencia del accidente, que no se ha producido con posterioridad, etcétera, etcétera. Es muy importante esta autoexploración para que luego el médico pueda dejar constancia de nuestras lesiones. De la misma manera, y dada la complejidad del baremo actual, en donde hay muchos conceptos por los que pueda ser una persona indemnizada, hay que acudir a un despacho que esté altamente cualificado en estos asuntos. Como ciclistas, en este periodo estival, ¿con qué nos podemos encontrar? Se me ocurren tres casos. Un primer caso, que nosotros seamos víctimas de un accidente en carretera con otro vehículo. Otro segundo caso, que nosotros seamos víctimas con un accidente con otra bicicleta. Es un caso que antes casi no se daba y ahora es muy habitual, por lo que he dicho al principio, por los carril bici. Y un tercer caso, sobre todo en verano, con las actividades que se hacen en todos los pueblos de España, de carreras de cicloturismo, de carreras de ciclocross. Pues cada una de estas actividades hay que plantearla de diferente manera. Si, por ejemplo, nosotros somos víctimas contra un accidente, contra un vehículo, es importante tener en cuenta que la ley hace lo que los abogados llamamos, o reconoce lo que los abogados llamamos riesgo objetivo, en el sentido de que será el coche el responsable de los daños y tendrá que probar que los daños han sido causados realmente por el ciclista. Esto, que a priori parece baladí, no lo es. ¿Por qué? Porque a quien le corresponde probar la carga, a quien le corresponde probar que ha sido responsable, no es al propio ciclista, sino corresponde probar al conductor del vehículo que él no ha causado el daño. Y esto es muchas veces bastante difícil. Si nosotros, en el segundo de los casos, que nosotros tuviéramos un accidente
con otro ciclista, aquí no se aplica este régimen. ¿Por qué? Porque no es un vehículo quien está implicado en el accidente. Es otro ciclista y se rige por el Código Civil, directamente por el artículo 1902 del Código Civil. Y aquí sí que hay que probar la culpa. Si en el otro caso era importante que fuera la policía, en este caso lo es más, porque si no probamos que ha sido el otro señor el causante de nuestro accidente, no vamos a poder reclamar absolutamente nada. Por último, tenemos el caso de que nosotros podamos, yendo en bici, tener un accidente en una sesión de cicloturismo. Pues, evidentemente, no es lo mismo las lesiones que se puedan causar cuando son una familia haciendo un recorrido tranquilo por el campo que una carrera de ciclocross. Cada uno asume en ese momento el riesgo que la competición o la actividad acarrea. Entonces, si en una actividad de cicloturismo nos encontramos con ramas que lógicamente no estarían previstas, o piedras o tramos peligrosos, la responsabilidad sería, en ese caso, de la persona que organiza el evento. En todo caso, tanto en carrera de cicloturismo como, carrera de ciclocross como en carreras de cicloturismo, es necesario que el organizador tenga un seguro de responsabilidad civil. También se me pregunta en el despacho si, por ejemplo, un atropellado fuera de un paso de cebra, cruzando por un paso de cebra, tiene derecho a indemnización. Pues he de decir que en muchas de las ocasiones sí que tiene derecho a indemnización, independientemente de que sea fuera del paso de cebra. Y esto es porque hay que tener en cuenta no solo esto, sino todas las circunstancias que hace que se haya producido el atropello. El ejemplo más claro es una persona que cruza no en el Paseo de la Castellana, no en el paso de cebra, pero hay una recta inmensa de 200 metros, visibilidad adecuada. Evidentemente, en este caso, al conductor le ha dado tiempo a percatarse de que estaba cruzando una persona y, por tanto, tiene que asumir él, el conductor, la responsabilidad en el siniestro, o por lo menos parte de la responsabilidad en el siniestro. En este sentido, el nuevo baremo ha hecho una modificación muy importante. Los menores de 14 años nunca pueden ser responsables de sus lesiones. Es decir, antes, si un niño de 6 años cruzaba la carretera y era atropellado, cruzaba la carretera por un lugar indebido y era atropellado, se le imputaba cierta responsabilidad. Sin embargo, con la nueva legislación, si tienes menos de 14 años o tienes cierta discapacidad que hace que se te pueda declarar incapaz, no se te aplica ninguna culpa y cobrará indemnización al 100%.